Pink Floyd ha sido una de las bandas más icónicas en la historia de la música, por su rock progresivo, por su rock psicodélico, pero así también Pink Floyd fue una de las grandes bandas en las cuales existía una disputa muy grande entre sus dos líderes, Roger Waters y David Gilmour, unos maestrazos en la creación de la música. Por supuesto, Roger Waters plasmaba todas sus ideas en álbumes conceptuales, tales como The Dark Side of the Moon o el majestuosísimo The Wall. Una vez que se llegaron a separar en el año de 1985, fue entonces cuando David Gilmour toma la batuta para entonces sacar un nuevo proyecto de Pink Floyd llamado The Division Bell. Por supuesto, antes de este álbum estaba el de A Momentary Lapse of Reason. En este video les voy a describir por qué y cuáles fueron las causas por las cuales estos dos magníficos músicos rompieron lazos, que hasta el día de hoy jamás habrá una reconciliación amistosa entre ellos. Soy Anuel Marín. Espero que disfruten de este video. Pink Floyd fue una de las bandas más influyentes en toda la historia. Arquitectos del rock progresivo y psicodélico, poetas del sonido, constructores de universos musicales que marcaron a generaciones completas. Pero detrás de los discos legendarios, detrás de las portadas icónicas, existía una tormenta, un conflicto silencioso que creció tanto que terminó por quebrar a la banda en dos. La rivalidad entre Roger Waters y David Gilmour no es solo una historia de egos, es una historia de visión, poder creativo y heridas que nunca terminaron de sanar. Pink Floyd fue en su cenit una máquina sonora perfecta, una mezcla de atmósfera, melodía y mensaje, pero dentro de esa máquina latían los dos personajes distintos. Roger Waters, el letrista obsesivo, político y controlador de conceptos, y David Gilmour, el guitarrista sonidista que prefería dejar que la música hablara. Esa diferencia, tanto artística como psicológica y administrativa, fue la chispa que encendió la larga y amarga fractura que terminó con la banda dividida. Esta es la crónica de una disputa que hasta el día de hoy sigue encendida. Soy Anuel Marín y bienvenidos sean ustedes a este video asombroso donde desentrañaremos la ruptura más tormentosa del rock, David Gilmour y Roger Waters, una fractura que cambió para siempre el destino y la historia musical de Pink Floyd. Para entender por qué Roger Waters se volvió tan protector de Pink Floyd, hay que volver a Syd Barrett, quien fue el fundador, guitarrista y la mente principal creativa de la primera etapa de Pink Floyd. Dejó la banda porque comenzó a tener serios problemas de salud mental, agravados por el abuso de sustancias, lo que afectó su comportamiento, su capacidad para tocar y su estabilidad en el escenario y en el estudio. Esto llevó a que el grupo, con dolor, siguiera sin él. Su colapso emocional y creativo dejó un vacío narrativo que Waters llenó con letras cada vez más personales y políticas. En ausencia de un liderazgo abierto y uniforme, el reparto de roles cambió. Waters tomó la pluma y el control conceptual. Gilmour aportó paisaje sonoro y solos increíbles que hicieron los temas inolvidables. Esa redistribución de poder fue muy natural hasta que dejó de serlo. Roger Waters creyó progresivamente que Pink Floyd debía ser una plataforma para sus grandes conceptos, álbumes que eran novelas sonoras con un mensaje claro. Gilmour, sin negar la fuerza de esas ideas, defendía una dinámica más colectiva y musical, menos ortodoxia del guión y más libertad sonora. Con los álbumes de The Wall y especialmente con The Final Cut,
la balanza se inclinó. The Final Cut aparece acreditado en gran medida como obra de Waters, algo que para muchos marcó la transición de álbum de banda a álbum personal. Esa evolución generó resentimiento y heridas en el seno creativo. Dos episodios agravaron la tensión íntima. En primera, la salida y presión sobre Richard Wright. Durante las grabaciones de The Wall, Waters presionó para que el tecladista Richard Wright dejara la banda, aunque luego volvió como músico contratado. Esa decisión dejó claro que Waters estaba dispuesto a moldear la plantilla artística para defender su visión, y eso hirió la percepción de equidad entre miembros. Y en segundo, el proceso creativo y quién decide. Gilmour y otros sentían que algunos temas propuestos por Waters eran impuestos sin debate, mientras Waters creía que los demás no aportaban material o compromiso suficiente. Ese desencuentro fue tanto artístico como humano. La pregunta aquí es, ¿una banda es democracia creativa o la materialización de la visión del miembro que empuja más fuerte? En 1985, Roger Waters anunció que dejaba Pink Floyd y dejó claro que para él la banda había terminado, pero la historia no terminó ahí. Comenzó una batalla legal. Waters intentó impedir que Gilmour y Mason siguieran usando el nombre. Tras pleitos y negociaciones, se alcanzó un acuerdo por el que Waters cedió ciertos derechos sobre el nombre mientras retenía otros aspectos creativos. La disputa dejó cicatrices legales y personales que duraron décadas. Waters más tarde llegó a decir que lamentaba haber llevado el asunto a los tribunales. A lo largo de los años, los choques siguieron, pero cambiaron de forma. Ya no eran solo discusiones de estudio, sino peleas públicas por el legado. Hubo tensiones por la manera en que se manejaba la marca Pink Floyd, tanto en la web como en redes sociales, por quien podía usar el nombre para promocionar proyectos personales y por las declaraciones públicas de ambos lados. En el 2005 hubo un momento inusitado, el concierto de Live Aid, donde Waters y Gilmour tocaron juntos, un breve paréntesis que muchos interpretaron como una reconciliación. Sin embargo, fue solo un respiro breve. Las heridas no sanaron. Más recientemente, las diferencias volvieron a emerger en forma de acusaciones públicas y reacciones de ambos lados. Las razones profundas son humanas. Por ejemplo, el orgullo creativo. Waters tenía una visión totalizadora y un sentido fuerte de propiedad intelectual sobre los mensajes de la banda. Cuando esa autoridad fue retada, reaccionó duramente. Otro puede ser los estilos distintos de liderazgo. Gilmour favorecía colaboración y sensorialidad musical. Waters exigía coherencia conceptual y disciplina temática. Otro puede ser las heridas no resueltas. Decisiones como la salida de Wright o la forma de dirigir giras dejaron resentimientos que se enquistaron. Y otro punto quizás más importante aún son los negocios y el control. El éxito de Pink Floyd convirtió decisiones artísticas en decisiones económicas y legales. Y el dinero, la propiedad del nombre y el control de la narración pública siempre tensan las relaciones. En años recientes, la disputa ha tomado tonos más duros. Además de las peleas por la web o los derechos, han aparecido acusaciones públicas sobre posiciones políticas y declaraciones de uno y otro lado, lo que ha profundizado la distancia. Es importante aquí diferenciar hechos de opiniones. Hay reportes de acusaciones y respuestas públicas entre las partes y allegados. Son parte de la narrativa contemporánea del conflicto y han llevado a que figuras próximas, tales como parejas creativas, se pronuncien. Eso ha transformado una vieja pelea creativa
en un conflicto donde lo personal, lo político y lo público se mezclan. Al analizar el choque entre Waters y Gilmour, hay una paradoja cruel. La tensión fue carburante creativo. Sin la confrontación de ideas, algunos de los álbumes cumbre de Pink Floyd quizás no existirían tal como los conocemos, pero la misma tensión los destruyó como colectivo. La separación no solo fue una discusión, fue la progresiva cristalización de resentimientos, decisiones personales y una batalla por la memoria propia de la banda. Quizá el mayor misterio de Pink Floyd no está en sus letras crípticas, ni en sus portadas surrealistas, ni en sus conciertos monumentales. Quizá el verdadero misterio esté en esta paradoja. La banda que creó los sonidos más cósmicos fue destruida por algo tan humano como el orgullo. Roger Waters y David Gilmour no solo construyeron una de las discografías más importantes de la historia, también construyeron un muro, uno tan alto, tan sólido, que ni siquiera ellos han podido derribarlo. Y tal vez, solo tal vez, esa tensión eterna, ese conflicto vibrante, ese choque de genios, sea precisamente lo que convirtió a Pink Floyd en una leyenda imposible de replicar, porque al final, las estrellas más brillantes son aquellas que están a punto de colisionar. Y así, después de décadas de genio, ruido, belleza y conflicto, queda una verdad inquietante. Pink Floyd no murió realmente por disputas legales, ni por diferencias creativas, ni siquiera por egos en colisión. Pink Floyd murió por algo más antiguo, más humano y más oscuro. Por dos almas destinadas a crear juntas, pero condenadas a no soportarse. Roger Waters y David Gilmour no fueron solo dos músicos enfrentados, fueron los polos opuestos de un mismo fenómeno, dos fuerzas que al unirse iluminaban el mundo y que al separarse dejaron una sombra tan densa que incluso hoy sigue respirando. Porque esa es la parte espeluznante. El conflicto sigue vivo, atraviesa décadas, atraviesa generaciones y aún sigue creciendo. Cada vez que alguien escucha The Wall, cada vez que suena Comfortably Numb, cada vez que un fan vuelve a Wish You Were Here o se pierde en The Dark Side of the Moon, esa sombra se mueve, se alimenta, se expande y ahora ha llegado hasta ti. Si has llegado hasta este punto del video, es porque tú también has sentido esa presencia, esa fuerza que aún sigue vibrando entre Waters y Gilmour, ese eco que nunca descansa. Así que ahora te pido algo, no dejes que esta historia quede en silencio, que no se pierda en el ruido del algoritmo ni en el olvido de las reproducciones fantasmas. Apaga las luces, respira hondo y suscríbete a mi canal. Haz clic en me gusta y comparte este video para que más personas escuchen esta historia antes de que el eco se apague, porque quizá, solo quizá, si son suficientes y si son mucho más suficientes aún las voces, este muro que los separa podría crujir otra vez. Soy Anuel Marín. Muy buenas noches.